En 1528 salieron 600 hombres en varias naves de La Habana y llegaron a Florida. Iba capitaneado por Narváez, que murió ahogado, y entre ellos iba Álvar Núñez Cabeza de Vaca. De estos 600 quedaron vivos al final solo 3. Y así España se hizo con Florida. Florida fue territorio de España durante 300 años, pero Den, uno de nuestros reyes borbones, la vendió a los Estados Unidos por $5 millones. Hoy Miami es el hub financiero más importante de toda América después de Nueva York. Allí acuden capitales no solo ya de Hispanoamérica, sino de Estados Unidos. Y hoy os queremos hablar de Miami y más concretamente de Brickell, el distrito financiero, y todo el milagro económico que se está produciendo allí, especialmente desde el punto de vista de la industria inmobiliaria. Os va a interesar a los que os guste este sector. Hoy, viernes 15 de noviembre, no vamos a hablar de política ni de filosofía. Hace tiempo que no hablamos de economía, de dinero, de inversiones. Pues vamos a ello. Os contábamos que estuvimos hace poco en Miami siguiendo la semana previa a las elecciones donde ganó Trump y hemos observado algunas cosas muy interesantes que nos gustaría compartir con vosotros. Vamos a hablar de Miami. Miami, como sabéis, es la capital financiera de negocios del estado de Florida. Por cierto, Florida fue descubierta por los españoles al poco de empezar el siglo XVI y durante más de 300 años ha sido española. Es decir, que ha sido española más tiempo Florida de lo que lleva siendo norteamericana. Claro que uno de nuestros reyes borbones la vendió por $5 millones a los americanos. ¡Ay, estos borbones! Bromas aparte de la historia, que no son bromas, es así de triste. Miami está creciendo sin parar desde los años 90 y ahora prácticamente es un cohete, por distintos factores. Siempre ha sido un hub para el exilio cubano, que es el que le empezó a dar forma. Desde hace ya 20-30 años también ha sido la ciudad refugio para todo el dinero de Sudamérica, de América Latina, de Hispanoamérica, como queráis llamarle, que huía de sus países por la volatilidad y la hiperinflación de esos países y buscaba refugio en Estados Unidos y concretamente en Miami. ¿Por qué? Evidentemente porque es Estados Unidos y por tanto es un lugar seguro, es un estado de derecho y además quizá es la ciudad que está más cerca en general de todos los países de Hispanoamérica y además es una ciudad donde se puede hablar en español o en castellano en cualquier rincón. Por tanto es muy cómodo y además muy agradable para vivir o para estar desde el mes de octubre hasta el mes de abril. El resto del año pues hace bastante calor, pero bueno, depende de dónde vengas, tampoco te molesta ese calor. Es una ciudad con playas estupendas, es una ciudad maravillosa. Pero desde hace, unos 10-15 años, además, el distrito financiero, se llama Brickell, no hace más que crecer. Se construyen sin parar torres y un lugar donde antes solo había vida de lunes a viernes en horario de oficinas, pues donde la gente iba a trabajar pero no a vivir, ahora la gente se queda a vivir y hay vida impresionante de lunes a domingo, 24 horas, de día y de noche. Y quería compartir con vosotros un ejemplo para que veáis lo que está pasando a nivel de real estate, del negocio inmobiliario, pues por si queréis invertir o tenéis amigos que hayan invertido o queréis tener información. Muchos me han pedido datos, nosotros conocemos bien el mundo de Miami y fijaros, están construyendo torres cada vez más altas, cada vez más lujosas. La última que se ha entregado ya se llama Torre Aston Martin, esta moda de darle nombre a las residencias, en inglés les llaman los branded residences. Esto ya está llegando a España, en Marbella, incluso en Sotogrande llegará pronto. Hay una primera que viene ya con nombre. En Miami ya ocurría antes, hay un edificio, por ejemplo, que se llama Ferrari, donde cuando te compras un apartamento te dan un Ferrari, va incluido en el precio del apartamento, no riáis, es verdad, y además esa torre tiene un ascensor privado, tú subes a tu apartamento individualmente, pero cuidado, subes con el coche, llegas con el coche a la torre y con el coche subes en el ascensor hasta la puerta de tu casa. Bueno, el último edificio en entregar hipermoderno, muy caro, se llama Aston Martin, pero está al otro lado del puente que cruza o que une Downtown Miami con Brickell.
Pues ahora se está comercializando un nuevo edificio, todavía no han empezado las obras, y se va a llamar, agarraros, se va a llamar Dolce & Gabbana. Es decir, las grandes firmas del lujo ya quieren asociar su marca, algo sagrado en el lujo, imaginaos lo que vale una marca como Chanel o Perrier o Louis Vuitton, a el real estate en Miami. Y os voy a mostrar algunas imágenes mientras hablamos de esta promoción. Lo tenéis en internet, ahí lo podéis ver mejor que yo. El edificio se llama Dolce & Gabbana, como os decía, y está en el número 888, muy fácil, de la calle Brickell Avenue. Brickell es la calle principal, Brickell Avenue, la calle que corta en línea recta todo Brickell. No es la calle que está más cerca del mar. Luego hablaré de eso, precisamente para que alucinéis de los precios que tiene este edificio, que van a tener, que tienen, porque están ya en internet, que se van a entregar en el 2026 y que las primeras 40 o 50 plantas no van a ver demasiado el mar, porque delante tienen la otra acera de Brickell, que está más cerca del mar, donde ya hay torres altas, algunas de ellas como el Plaza, que en su momento fue el edificio más alto de Miami, e incluso hay otro edificio, para los que conocéis el mundo de los seguros, donde estaba la sede de Aon hasta hace poco Miami, que ya sí que está en primera línea de mar. Bueno, pues como os decía, este edificio va a estar en tercera línea, pero eso sí, va a ser el más alto de Miami, va a medir prácticamente, va a tener 100 pisos de altura, calcular, cerca de los 300 metros de alto, será el rascacielos más alto de Estados Unidos al sur de Nueva York, y aquí tenéis las imágenes. Y lo que os quería decir, el precio, promediando, evidentemente, cuanto más bajo el piso va a valer menos por metro cuadrado, por pie cuadrado, que le llaman allí. Si queréis hacer los números rápidamente, pues unos 100 pies, allí pues equivalen a unos 90 metros cuadrados. Podéis quitar un 10%, no es exacto, pero aproximadamente cuando hagáis los números. Y veréis que de promedio los pisos ya con cierta altura, con ciertas vistas, van a valer $20,000 por metro cuadrado. Para que os hagáis una idea, en Miami hasta hace poco tiempo podrías encontrar cosas similares por 4 veces menos, o 4 veces menos o 3 veces menos el precio. Es decir, que en poco tiempo el superlujo se ha cuadriplicado. Parte de esta subida es porque el último edificio es mucho más lujoso que el anterior, es decir, que un rascacielos, una torre de lujo en el 2008, como es el Plaza, ya no es lujo total, ya es algo estándar, porque los materiales, los diseños, los amenities, como llaman ahí, piscina, gimnasio, parkings, salas de reuniones, salas de cine, salas de masajes, etcétera, etcétera, son cada día más sofisticados. Por tanto, si queréis invertir en Miami y los que os sobra la pasta, los súper ricos, la torre mejor va a ser Dolce & Gabbana. Para los que no queráis pagar tanto, pero queréis lo siguiente mejor, tenéis Aston Martin. Las conocemos bien, hemos estado en ellas, en las que están construidas. Si queréis cualquier tipo de asesoramiento, no tenéis más que escribir aquí en YouTube y me pondré en contacto con vosotros, aunque ya sabéis que este no es el objetivo de nuestro canal. Pero alguien del canal sí tiene una empresa de real estate que invierte en Miami, en Madrid, en Marbella, y si queréis os pueden ayudar. También que sepáis que para invertir en Miami hay que contar con un realtor, es decir, allí tiene que haber una persona que tiene el carné, el título oficial de realtor, que es el que te permite comprar y vender, para darte plenas garantías jurídicas. Allí los negocios son infinitamente más fáciles que en Europa, pero sí necesitas el realtor para hacer la operación, y en pocas horas o días puedes inscribirte, incluso hacer una sociedad, comprar y vender como sociedad o como particular. Mucho cuidado con el blanqueo de capitales, que es algo que cuidan escrupulosamente los norteamericanos. Y aquí tenéis las imágenes, aquí tenéis los precios, y creo que es una buena noticia compartir con vosotros como una ciudad que es muy hispana, Miami, donde se habla español por todas las esquinas, que perteneció a la corona de España durante 300 años, cómo se está convirtiendo en el hub financiero más importante de Estados Unidos después de Nueva York. Esto ya es un hecho, e incluso estamos viendo flujos importantes
de empresas y de personas que están desplazándose del norte de Estados Unidos al sur a vivir, a Miami o a otros lugares de Florida como Boca Ratón, Fort Lauderdale. No digamos ya con Trump, que tiene allí su mansión en Mar-a-Lago, en Palm Beach. También los tecnólogos de Silicon Valley, algunos se están yendo a Texas, en Austin, o a Miami, Florida, huyendo del exceso de wokismo que hay en California, que no les deja vivir con tranquilidad, cosa que en Florida cada uno es como quiera. Los impuestos en Florida son más bajos que en California y que en Nueva York. Eso sí, os tengo que avisar que los gastos de mantenimiento de las torres, los apartamentos, son muy caros por muchas razones. Hay un impuesto muy alto para defenderte de los huracanes y además hay una pequeña mafia que es la que controla las administraciones de los edificios y los servicios son hipercaros. Aparte que ahí normalmente tienen conserjes 24 horas, vale parking, etcétera, etcétera. Es caro mantener un apartamento en Miami, pero si lo hacéis como inversión, se alquila en 48 horas y está a petar de demanda. Es decir, es casi imposible no tener tu apartamento alquilado si realmente lo pones en el mercado y lo haces con un agente, digamos, espabilado. Eso os podemos contar de Miami y creo que hay que celebrarlo como españoles. Sé que a muchos de vosotros os interesan los temas inmobiliarios y hoy, por no hablar de los temas políticos de España que no paramos, hemos querido hacer esta digresión y hablar un poquito de economía, del sector inmobiliario y en concreto del fenómeno que está siendo a nivel mundial Miami. Peter Thiel, por ejemplo, el gran tecnólogo de California, uno de los inversores que ha invertido, ha hecho Seed Capital y Angel Capital en muchas de las que luego han sido los grandes pepinos, las grandes empresas de Internet, ha estado muy seriamente pensando desplazar todos sus negocios de California a Miami. Todavía no lo ha hecho porque dice que han subido demasiado los precios de las casas en Miami, lo cual es verdad. Supongo que lo hará pensando en sus empleados. Y Goldman Sachs, el número uno, el banco de inversión más sofisticado del planeta y probablemente el mejor, acaba de doblar el tamaño de sus oficinas en Miami. Quizá con estos datos os puedan parecer suficientes para los que tengáis interés. La próxima vez que vayáis a Miami, o si no habéis ido nunca y queréis ir, fijaros con detalle en lo que está pasando en el distrito de Brickell. Un abrazo, espero que os haya gustado. Aquí tenéis la dirección del canal. Si os ha gustado, darle al like, compartir con vuestras redes sociales. Y hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.